Buenos días, hermanos. Realmente quisiera dar gracias a Dios y en especial a los hermanos. Hoy le tocó a Damián presidir, pero en él a todos los chicos que presiden, los chicos del grupo de alabanza, a los chicos de multimedia, porque nos permite que podamos disfrutar lo que es la alabanza a Dios. Versículo 33, pone ahí su dedo para no perder la cita y vamos a orar a Dios. Señor, queremos en esta mañana darte una vez más gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, estaremos eternamente agradecidos por el precio que decidiste pagar, enviando a tu único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Señor Jesús, eres digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración, por haber puesto tu vida y entregarla sin que te importaran el sufrimiento y los dolores, con tal de que nosotros entendiéramos y alcanzáramos la salvación. Espíritu Santo, gracias por ponerte en nuestro camino y hacer entender a nuestro corazón tan duro que Dios nos amaba, que dio a su Hijo y nos estaba buscando. Señor, ahora queremos pedirte que nos ayudes a entender, a tomar decisiones correctas, decisiones eternas que sean de bendición para nuestra familia. Padre, que tu Espíritu pueda hablar a cada uno de nuestros corazones y podamos salir de esta mañana sintiendo que tú has hablado a nuestro corazón y, Señor, que nos confrontás. Padre, dejamos esta reunión en tus manos, tu palabra en tus manos, para que nos hables. Oramos a ti agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 33, dice así la palabra de Dios: y llegó a Capernaum. Está hablando del Señor Jesús y sus discípulos. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hasta aquí la palabra de Dios. Y allí vemos Jesús llegando a Capernaum, y cuando llega a la casa, entrando a la casa, les preguntó. ¿Sabes? Aquí tenemos un encuentro de Jesús con sus discípulos, una conversación, un tema que se ponen a charlar. Y el Señor Jesús va a tomar este tema desde un punto intimista. Va a hablar con sus discípulos desde su casa, llegando a la casa. ¿Sabes? Esto nos habla de cosas que tenemos que hablar nosotros en nuestra casa, cosas que se tratan en la intimidad, cosas que se tratan a puerta cerrada, y cosas que Jesús va a tratar con sus discípulos, cosas que nosotros tenemos que tratar a veces con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, pero ¿sabes? Son cosas que se tratan a puerta cerrada. ¿Sabes? El Señor Jesús escuchó lo que decían en el camino. ¿Qué venían hablando? ¿De quién iba a ser el mayor? ¿Cuál de los discípulos iba a tener una jerarquía mayor a los otros? Nosotros sabemos que en toda organización existe una jerarquía de autoridades, ¿no es cierto? Hay alguien que el jefe, el subjefe del subjefe, y así hasta que llega hasta el último. Y nosotros decimos, en esta organización hay muchos caciques y pocos indios. Sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Siempre hay uno que está pedaleando para que los demás disfruten. Ahora, esto es lo que querían los discípulos, establecer un orden de jerarquía. Pero el Señor Jesús va a hablar con ellos, los vino escuchando todo el camino, hablando de esto, ¿no? Y cuando llegó a la casa, apaciguó las cosas, calmó ahí paró la pelota, como decimos nosotros, se calmó y le preguntó a los discípulos: ¿de qué estaban hablando? Y ahí empezaron la mirada cruzada, ¿no? ¿Quién decía algo primero? Se miraron porque sabían que lo que estaban hablando no era algo muy correcto.
Pero, ¿sabes? El Señor Jesús nos enseña algo. En primer lugar, a corregir defectos en la intimidad de nuestra casa. Hay cosas que se tienen que corregir de puertas para adentro. Y hay decisiones que se tienen que tomar adentro del hogar. Cosas que se van a proyectar afuera, cosas que se van a ver afuera de nuestro hogar, pero son decisiones que hemos tomado puertas adentro. Nuestros hijos, y esto lo digo con temor, reflejan las decisiones que hemos tomado en nuestra casa. Nuestros hijos reflejan decisiones que hemos tomado nosotros en nuestra casa. Y decisiones que ellos han tomado, así que no toda la culpa es mía. Decisiones que se fueron tomando puertas adentro. ¿Sabes? ¿Quién no escuchó alguna vez, después de haber presentado a su padre alguna inquietud, la respuesta, después lo vamos a charlar en casa? Te agarran así de la oreja y dicen, después cuando lleguemos a casa hablamos. Todos los hemos escuchado en alguna u otra medida. ¿Sabes? Esto nos habla de una intimidad en el trato. Un padre que reta a su hijo en la calle, decimos, está re loco el padre, re loco el hijo. El chico tirado en la calle, panza al piso, pataleando, y el padre dice, te dejo. En la intimidad de la casa hay que tomar decisiones para futuro, decisiones eternas, decisiones correctas. Puedes pasar. Vamos a ver entonces instrucciones para tomar decisiones correctas. Vamos a ver algunas en esta mañana. Ya vemos una persona que ha hecho las instrucciones como corresponden. Todas las cosas le salen bien. No lo imitemos. Vamos a ver entonces, en primer lugar, pasa la otra, Andrés. En primer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús, al dar estas instrucciones, va a dar instrucciones con altura. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar acerca de la humildad. Altura y humildad parecían palabras encontradas. Muchas veces nosotros hablamos del servicio y hablamos del siervo. ¿Quién era el siervo? En la escala, ¿el siervo quién era? En la escala de la organización, el siervo era el último. Sin embargo, nosotros presentamos, acá está nuestro hermano, nuestro gran siervo. Es grande, pero hace cosas chicas. Perdimos el significado de la palabra siervo. Y esto nos habla de la pérdida de nuestra humildad. Dios vino a esta tierra como siervo. Dios envió a su Hijo a esta tierra como un siervo. Podemos decir de memoria lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? El que siendo igual a Dios, no estimó el ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo humilde, tomando la forma de siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz en favor nuestro. Siendo Dios, no tomó su ser como algo que le impidiese ser siervo. Se humilló. ¿Sabes? La Biblia nos habla acerca de la humildad muchas veces. Y Pablo escribe a los romanos explicándole qué es la humildad. Y dice así, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y está Pablo ahí definiendo lo que es la humildad. No tener un concepto más alto de sí que el que debemos tener. Muchas veces nosotros confundimos al humilde con el pobrecito. Vieron que hay personas que andan por ahí dando pena por la vida, ¿no? Cabeza agacha, inclinada, y decimos, pobrecito, es humilde. Y quizás no sea humilde. Tenemos un concepto cambiado de la humildad. Decimos, una casa en este barrio son casas humildes. Decimos eso, ¿no es cierto? Las casas no pueden ser humildes, porque la humildad es algo inherente a las personas. La casa puede ser una casa buena o una casa pobre. Nos da miedo decir pobre, pero la casa es pobre. Es precaria, pero no es humilde. Yo he conocido muchos pobres que son orgullosos y algunos ricos que son humildes. Pero es una actitud del corazón, es el concepto que cada uno de nosotros tiene acerca de sí mismo. Si yo busco en el diccionario qué significa humildad, me dice que es una perspectiva correcta de quién soy, poniendo
en valoración mis virtudes, mis habilidades y mis debilidades. Esto es lo que es la humildad. ¿Sabes? Para tomar decisiones eternas, tomar decisiones correctas, tenemos que tomar decisiones con humildad. ¿Qué significa? Saber quién soy, hasta dónde puedo llegar. Porque cuando conozco mis habilidades, pero también mis debilidades, sé que tengo que pedir ayuda. Porque sé que hay cosas que no puedo hacer. Cuando entiendo que hay cosas que no puedo hacer, que escapan de mí, tengo que confiar en Dios. No me queda otra opción. Hablamos de la crianza de los hijos y nosotros enseñamos valores a nuestros hijos. La humildad es un valor. Pero, ¿sabes? Nosotros le enseñamos, pero después nuestros hijos cuando crecen toman decisiones por sí mismos. Y ahí encomendamos la vida de nuestros hijos a Dios. Yo ya no puedo hacer nada. Planté, regué, cuidé el arbolito, pero cuando va a dar fruto, yo ya no puedo hacer nada. Tengo que encomendarlo en manos de Dios. Si queremos tomar decisiones correctas, tenemos que tomar decisiones con altura, decisiones con humildad. Ahora, dijimos, Jesús nos dio el ejemplo, decíamos recién Filipenses 2:5, ¿no? Y si nosotros hacemos una escala de valores, ponemos al siervo en lo último. ¿Sabes? En todas las organizaciones hay una escala de valores. Y cuando yo empecé a trabajar, en el lugar donde yo empecé a trabajar, tuve que pagar lo que se llamaba en aquella época, no sé si ha cambiado porque las cosas a veces cambian, el derecho de piso. ¿Qué significa este derecho de piso? Tenés que hacer lo que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque sos el nuevo, porque sos el de más bajo rango. ¿Qué es lo que te toca hacer? Sacar la basura, barrer la vereda, limpiar los baños. Lo que nadie quiere hacer le toca al de más bajo rango. Yo no sé si en sus trabajos o en el lugar donde ustedes se encuentran sucede algo similar o esto ya caducó con el tiempo, pero solía pasar esto. Incluso en los tiempos del Señor Jesús, esto también ocurría. El siervo de más bajo rango tenía que hacer lo que nadie quería. Andar a limpiar el establo, y allá tenía que ir, broche en la nariz, sac, sac, limpiando el establo, darle de comer a los animales. ¿Y sabés qué más hacía el de más bajo rango? Mirá, llegaron los invitados. Así que agarrá la palangana y te vas y le limpiás los pies a todos. Venían del camino con los pies llenos de tierra porque usaban sandalias y tenían el pie ahí sudoroso, polvoriento, y el de más bajo rango, ¿qué tenía que hacer? Agarrar la palangana, trapito y meter los dedos ahí entre la mugre, entre los dedos y escarbar para dejar el pie limpio. ¡Qué asco! Pero la Biblia nos dice, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó la palangana, cuando instituyó la cena, tomó la palangana, fue hasta sus discípulos y le lavó sus pies. Ejemplo de humildad. Ejemplo de humildad. Siendo el Rey de Reyes, como cantábamos recién, siendo el Señor de Señores, siendo el Dios que formó con su palabra y hace que todo lo creado permanezca. Se humilló, siendo humilde, siendo siervo, para sacar la mugre, no solamente de nuestro corazón, sino hasta aún de los pies. Siervo. Ahora, ¿qué nos dice Pablo acerca de la humildad? Mira, vamos a ver capítulo de 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos sueltos. Dice así, 11:16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. ¿Se acuerdan que recién habíamos hablado, leíamos Romanos 12 y decía que tenemos que pensar con cordura, ¿no es cierto? El ser humilde, el tener un concepto correcto de nosotros es hablar con cordura. Ahora Pablo habla de locura, se va al otro lado de la balanza y dice que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. Y acá Pablo lo que va a hacer, si le seguimos leyendo, versículo 21 dice, pero lo que en otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y aquí va a empezar a dar a Pablo a mostrar sus pergaminos. Y va a decir, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, yo aún más. Y esto lo digo con locura, soy el mejor de todo, el más grande, dice Pablo. Y lo estoy hablando como un loco. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí? Estaba mandándose la parte. ¿Para qué? Para demostrar que todos aquellos que tienen un concepto más alto de sí, Pablo podría decir, yo tengo un concepto mucho más grande que ustedes. El concepto de mí es más elevado que el que todos ustedes tienen y con justa razón.
Y si seguimos leyendo el versículo, Pablo va a contar sus calificaciones morales, su servicio ante Dios, cómo fue perseguido, cómo fue castigado. Y dice, pero todo esto es locura. Te estoy hablando como loco, porque lo cuerdo, la cordura, es ser humilde. Y me gusta cómo termina el versículo 30, después de dar todo el detalle, dice Pablo, si es necesario gloriarse, si es necesario mandarme la parte en algo, entonces que sea en mi debilidad. Si tengo que poner algo por encima de todas las cosas, es decir que soy débil. ¿Por qué? Porque Dios perfecciona mi debilidad. Porque Dios se manifiesta en mi debilidad. Muchas veces Jesús, hablando con las personas, les decía, yo he venido como un médico, ¿para tratar a quién? Al enfermo. El sano no necesita al médico. Y todo aquel que reconoce su debilidad, su enfermedad, necesita de Dios. La humildad nos lleva a tomar decisiones correctas, a tomar conciencia de nuestra necesidad de Dios, tomar conciencia de nuestra necesidad de Dios. Dijimos, Pablo habla acerca de locura y cordura. Locura, pensar que todo lo puedo. Cordura, pensar que necesito de la mano de Dios. Humildad, humildad. ¿Sabes? La Biblia nos habla de la humildad como una herramienta para alcanzar distintos propósitos. En Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice Pedro allí, igualmente jóvenes, esto para nosotros, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y ancianos no solamente está hablando de largura de días, sino de autoridad. Dice, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué da gracia a los humildes? Porque le necesitan, porque le necesitan. Recordamos cuál fue el pecado original, el orgullo. Satanás dijo en el pasado eterno, seré igual a Dios. ¿Por qué Dios está ahí y yo no? Yo voy a ser igual que Dios. Y voy a sacar a Dios de ese trono, me voy a sentar yo, y voy a gobernar yo. Orgullo, orgullo. ¿Sabes? Decisiones eternas se basan en la humildad. Decisiones correctas se toman con humildad. Y la pregunta es, ¿tenés tu vida en humildad? ¿Tenés un concepto correcto de tu vida, de tu ser, de lo que sos? ¿Sabes? Eso te lo puede decir el espejo y te lo pueden decir los que te rodean. Pero ¿sabes? Si queremos que nuestra familia, si queremos que en nuestro grupo pequeño o en nuestro ministerio se tomen decisiones correctas, yo como encargado, como pastor de la familia, como pastor del grupo, tengo que vivir con humildad, tengo que actuar con humildad, tengo que saber dónde están mis límites y tengo que saber pedir auxilio, porque lo que ven en mí es lo que van a aprender. Yo siempre les comento a ustedes lo que me dejó el secundario, una frase que dice, al niño siempre el ejemplo. Una de las pocas cosas que me dejó el secundario, ¿no? Tenía un cartel en uno de los dinteles que decía, maestro, al niño siempre el ejemplo. Y sabes, yo no puedo hablar de humildad a mis hijos o a mi grupo pequeño o en el ministerio donde estoy si yo soy un orgulloso. Si yo pienso que las sé todas, si yo no espero nada de nadie, no busco nada de nadie y me juego solo. Decisiones correctas se toman con humildad. ¿Sabes? Nuestros hijos aprenden de la humildad que ven en casa. Muchas veces los padres reclaman en la escuela, muchas veces los padres reclaman al grupo de preadolescentes, al de adolescentes, a los líderes de jóvenes, reclaman que sus hijos no hacen en su casa lo que ellos quisieran que hiciera. Mi hijo no me obedece, mi hijo no se comporta de esta manera. Pero ¿sabes? La escuela, la iglesia no educa, instruye. La educación está en casa. Nosotros somos el resultado, queramos o no, de nuestros padres. Y después el tiempo nos dará la madurez necesaria para cambiar aquellas cosas que nuestros padres quizás hayan inculcado mal, quizás no. Pero las decisiones con humildad nos ubican en el eje correcto. Yo sé quién soy,
sé mis limitaciones, sé mis virtudes, sé que necesito a Dios. Pero, ¿sabes? En segundo lugar, para la toma de decisiones correctas, el Señor Jesús en esta charla intimista, en esta charla casera de hogar, va a hablar acerca de decisiones que se toman con amor y va a hablar de la disciplina. Pareciera que a veces amor y disciplina no vienen de la mano, sin embargo son así. ¿Sabes lo que es la disciplina? La disciplina consta de dos cosas. Primero es enseñar un límite y en segundo lugar es corregir al que traspasa el límite. Poner un límite y en segundo lugar corregir al que traspasa ese límite. No toques esto, no toqué. Cuando tocó, ¿qué hacemos? Tácate. ¿No tenías que te dije que no toqué? Disciplina habla de estas cosas, de poner un principio, un límite y de corregirlo. Mira, Proverbios 22, 28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y déjame que te lea lo que dice la versión latinoamericana de este versículo. Dice: deja los límites que tus padres pusieron donde han estado siempre. Deja los límites que pusieron tus padres donde han estado siempre. Si nuestros padres actuaron con corrección, si nuestros padres actuaron con humildad, pusieron los límites donde correspondía. Y como hijo, debo andar en esos límites que mi padre han puesto, porque me han enseñado de manera correctiva. Y cuando yo quise salir del límite, mi padre, ¿qué dijo? Eso no se hace, tácate. Ahora, ¿sabes? La Biblia habla acerca de la disciplina. Y ahora sí vamos al capítulo 19 de Proverbios 19, 18, habla acerca de la disciplina. Y utiliza acá quizás un término muy duro para nuestros oídos contemporáneos y psicológicos. Y dice allí, Proverbios: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Te digo lo que dice la Biblia al día: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. No te hagas cómplice de su muerte. ¿Por qué? Porque ¿a quién castiga un padre? Al hijo que ama. ¿Por qué? Porque no quiere que se equivoque. Un padre ya ha vivido un tiempo mayor, obviamente, que los hijos, y conoce por experiencia determinados fracasos, determinados lugares no convenientes, determinadas actitudes no convenientes. Ha tenido un montón de errores y no quiere que sus hijos repitan esos errores. ¿Por qué? Porque los ama. Y en ese amor establece límites por donde su hijo debe transitar. ¿Porque quiere, por capricho? No, porque lo ama. Y no quiere que cometa los mismos errores. No quiere que tenga las mismas equivocaciones. No quiere que sufra lo que ya sufrió uno, siendo ya más grande. No quiere que sufran nuestras equivocaciones, que repitan nuestros errores. ¿Sabes? Cuando nosotros recibimos un hijo, y esto se lo voy a decir en lenguaje técnico de mi profesión, recibimos un niño que está formateado. El disco duro viene vacío pero formateado. No tiene sistema operativo, no tiene aplicaciones, está virgen. Y entonces nosotros empezamos a instalarle allí el sistema operativo. A veces le instalamos algunos virus también, ¿no es cierto? Pero le instalamos allí aplicaciones, cosas que tiene que hacer, cómo comportarse, qué decir, cómo tratar a los mayores. Y vamos poniendo aplicaciones así en el disco rígido. Ahora, ¿sabes? Cuando tu hijo no responde a los mandos, no le eches la culpa a otra persona. A vos te lo dieron 0 kilómetros, ¿me entendés? A vos te lo dieron formateado. Tenía su temperamento, tenía su carácter, eso ya viene innato, genético, pero lo que fuimos agregando lo agregamos nosotros. Si se comporta como se comporta, no es culpa solamente de él, es culpa nuestra, que fuimos instalando allí en su cerebro actitudes, a veces sin darnos cuenta, la forma de contestar, la forma de responder a una cuestión, a una pregunta, a una observación, nuestros gestos, malos malas actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. ¿Sabes? Cuando festejamos sus malas palabras, ¿qué le estamos diciendo? Lo estamos alentando,
este vocabulario nos divierte. El chico, aprende más cosas. ¿Y dónde lo aprendió? Sí, no sé dónde lo aprendió. Seguramente en la casa. Si no fue en la casa, estuvimos alentando para que siga aprendiendo, ampliando su repertorio. ¿Sabes? Entonces tiene que actuar la disciplina. Ahora, si somos permisivos, dejando que pase los límites, después no podemos pretender que nuestro chico sea otra persona, que nuestros hijos sean otras personas, que nuestros alumnos sean otras personas, porque hemos inculcado y porque hemos festejado sus malas actitudes. Los límites, cuando se traspasan, deben ser sancionados. Ahora, fíjate lo que dice ahí Proverbio: castigá a tu hijo. No está hablando de latigazos, está hablando de un castigo, mientras todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque en algún momento a tu hijo ya no le van a hacer más mella los castigos. Y entonces habrá que buscar otra alternativa de disciplinarlo. Y hacer alguna penitencia, dejar de hacer algo que le gusta, no salir a determinado lugar. Y cada uno conoce a su hijo, conoce a las personas que tiene a su cargo y sabe cuáles son las cosas que más le duele, porque hay que corregir por donde duele. Durante muchos tiempos mis padres me han hablado de diferentes maneras y muchas veces donde la espalda cambia el nombre. Me han llegado porque ya las palabras no hacían mella. ¿Sabes? Hoy la psicología dice que el castigo corporal, el castigo físico, no es bien recibido. Es cierto, no es bien recibido, pero hace efecto. Y la Biblia dice: no destruyas a tu hijo, castigalo. Y ¿sabes? Lo que me gusta de este ejemplo del Señor Jesús es que cuando va a disciplinarlos, no los disciplina en el momento en que ellos estaban haciendo la discusión, que ellos estaban alocados con el tema de quién iba a ser mayor. Llega a su casa y en la intimidad de la casa les pregunta: ¿qué pasó? Esto no está bien, esto hay que corregirlo. Y ¿sabes? Si nosotros que somos humanos y venimos con toda la locura, el chico hizo un berrinche en la calle y vos tenés ganas de estrangularlo, ahí, en vivo y en directo, que venga crónica. Pero cuando llegás a tu casa, ya la locura se apaciguó, o debería. Entonces es el momento indicado, el momento justo para hablar con tu hijo. Es el momento justo de dar la corrección, porque nuestra mente ya está fría, ya pasó el calor, la efervescencia del momento. Y entonces podés explicarle a ellos el porqué del castigo, aunque no lo entiendan. Pero tenés que explicarle y cumplir con un castigo. Entonces el que baje la efervescencia del momento va a hacer que no lo mates, pero una disciplina es necesario para corregirlo. ¿Sabes? Siempre es necesario la corrección cuando se traspasan los límites. Por eso toda disciplina debe ser una decisión de amor. Debemos disciplinar con amor. Cuando los berrinches ocurren, sean grandes o sean chicos, nos enojan. Y en la ira del hombre, ¿qué pasa? ¿Qué no actúa? La justicia de Dios. Cuando actuamos enojados, podemos agrandar el desastre. Podemos cometer errores que difícilmente podamos corregir después. Por eso, toda disciplina debe ser hecha y ejecutada con amor. ¿Sabes? Allí el Señor Jesús nos da un ejemplo, ahí en Hebreo capítulo 12, versículo 5. Le dice a los cristianos: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios también castiga, disciplina, si te parece muy fuerte la palabra castiga, disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y nos corrige, ¿para qué? Para que no cometamos errores. Si queremos ser obedientes a la palabra de Dios y cumplir lo que su palabra nos dice, obviamente viviremos una vida agradando a Dios. Pero cuando salimos del camino, Dios va a corregirnos. ¿Para qué? Para que volvamos a los límites. Porque dentro de los límites de Dios está su bendición, su protección, su cuidado. Fuera de los límites estamos a nuestro propio amparo, a nuestra propia defensa. Y muchas veces nosotros exigimos respuesta a Dios de decisiones que hemos tomado fuera de los límites. Y Dios tranquilamente podría decir: hacete cargo. Yo te dije que no había que hacerlo. ¿Viste eso que te dije que no? La Biblia dice que no. Vos fuiste y lo hiciste. ¿Qué quiere que haga ahora?
Sin embargo, aún así, Dios, en su misericordia, como cantamos al principio, y en su amor, nos toma, nos cuida, venda nuestras heridas y nos protege. Padres, hemos de dar cuenta de la crianza de nuestros hijos. Y esto hay que considerarlo, tenerlo muy en cuenta. En 1 Samuel capítulo 2, 12, se los leo rápidamente, dice: los hijos de Elí era el sumo sacerdote de Israel, y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Dios. Está hablando de obediencia a Dios. Obediencia a Dios. 2.12, 3.13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa, la casa de Elí, para siempre, por la iniquidad que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Elí no los ha estorbado, no se lo ha impedido, no los ha amonestado, no los ha corregido. Elí sabía que los hijos andaban descarriados y no hizo nada. Y si nosotros leemos el capítulo completo, vamos a ver que los hijos de Elí murieron por no haber obedecido a Dios. Por eso decía Proverbio: disciplina a tu hijo mientras hay tiempo, porque cuando no haya tiempo, sos cómplice de su muerte, sos cómplice de sus errores, sos cómplice de sus equivocaciones. 1 Timoteo 5:20 nos habla acerca de la disciplina dentro de la iglesia y dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Para que los demás también teman. Es decir, como iglesia no podemos tolerar el pecado en nuestros miembros. Y hay que corregirlos. ¿Para qué? Para que todo el pueblo esté apercibido. Si no, cada uno hace lo que quiere. Y tenemos que marcar y dar este mensaje: Dios al que ama, disciplina y corrige. Y por último lugar, vamos a ver decisiones que se toman con autoridad. Y esto nos habla acerca de la integridad. ¿Sabes qué es integridad? Integridad nos habla algo de que es entero y obviamente que es intacto. Y se refiere a aquello que no ha sido tocado o dañado en su pureza original. Esto nos habla de algo que es íntegro. Y cuando hablamos de personas, dice el diccionario, nos referimos a aquellas personas en las que se pueden confiar, que no han sido dañadas en su moral o en su ética. Íntegro es una persona que no ha sido dañado ni moral ni éticamente, una persona entera. Ahora, me gustó una definición. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que cuando está solo hace lo que corresponde. Hace lo que está bien, aun cuando nadie lo ve. Porque a veces nosotros tenemos una fachada, tenemos una careta. Cuando estamos en casa somos de una manera. Cuando estamos en la iglesia somos otra. Cuando nos encontramos en la calle, venimos protestando porque el auto de adelante, el semáforo, el calor, el frío, la lluvia, y pasa un hermano: hermano, Dios te bendiga. Se nos cruzó el viejo adelante: hermano, Dios te bendiga. Íntegros es ser siempre el mismo. Íntegro es permanecer igual. Es permanecer igual. Decisiones que se toman con autoridad salen de un principio de integridad, ¿sabe? Muchas veces escuchamos este refrán: hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esto no es integridad. Nosotros no le podemos enseñar a nuestro hijo que haga que no haga lo que nosotros hacemos. ¿Por qué vos y yo no? Porque yo soy más grande. ¿Y? Integridad es hacer y decir lo mismo. Hacer y decir lo mismo. Decisiones con autoridad se toman con integridad. ¿Querés que tus hijos te respeten? Tenés que ser una persona íntegra. ¿Querés que tus alumnos en el grupo, en la escuela, te respeten? Tenés que ser una persona íntegra. Tenés que mantener tu principio de integridad. ¿Sabes? Job habla acerca de la integridad y dice, con respecto a lo moral: he hecho pacto con mis ojos. Job 31:1. ¿Qué es lo que han de ver? Pues, ¿sabes? Nadie te mira lo que vos ves. Y Job dice: hice pacto con mis ojos para no mirar lo que no agrada a Dios. Pacto con mis ojos. Esto nos habla de integridad. ¿Sabes? Salmo 15:4 nos habla acerca del hombre íntegro y dice: el que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. El que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. ¿Sabes?
muchas veces nosotros somos veleta, ¿no? Si nos conviene, cumplimos. Si no nos conviene, el íntegro siempre cumple. No se puede negar a sí mismo. ¿Sabes? Cuando hablamos de integridad, hablamos de lo que somos cuando nadie nos ve. Hay una canción de Alejandro Sanz de hace algún tiempo atrás que el estribillo dice: cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, soy una cosa. Cuando me ven, soy otra. No es una persona íntegra. Mira, Dios está buscando hogares luz. Nosotros queremos familias transformadas, familias que puedan mostrar a Cristo. Entonces tenemos que revisar nuestra humildad, nuestra disciplina y nuestra integridad. Me gustaría leer el Salmo 101, pero por amor al tiempo se los dejo de tarea para su hogar. Y nos habla acerca de lo que es el corazón del hombre íntegro. Y habla de quién va a hablar con el hombre íntegro, con quién va a trabajar el hombre íntegro, quién va a hacer amistad del hombre íntegro, quién va a entrar a trabajar en la casa del hombre íntegro. ¿Sabes? Estamos entre hermanos y podemos decir, nada mejor para un hermano en Cristo que sea otro hermano el que haga un servicio en su casa, ya sea el trabajo que sea. Pero a veces nos pasa con que, sí, lo llamo a fulano y siempre me deja plantado. O lo llamé a fulano para que me haga esta tarea y la verdad no me dejó satisfecho. Pero es un hermano y no puedo hacer nada. Él le tenía que agarrar el cogote, pero es un hermano. Esto nos habla de falta de integridad. Cuando yo hago un trabajo, lo tengo que hacer consciente de lo que estoy haciendo. Pablo lo dice así en la palabra de Dios. Cuando hago un servicio, lo tengo que hacer como para Dios. Y más aún cuando es para otros hermanos. Esto nos habla acerca de la integridad que nosotros tenemos que tener. Ser de un mismo sentido. Ser íntegros en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia. No una careta. Ser la misma persona. Decisiones con autoridad las podemos tomar si somos íntegros. Yo quisiera que en esta mañana podamos pensar y podamos analizar nuestra vida. Hay humildad, hay disciplina, somos íntegros, nuestra vida agrada a Dios. Y me gustaría que podamos cerrar nuestros ojos en este momento y pensar, ¿qué soy cuando nadie me ve? Cuando estoy a solas, cuando estoy en casa, ya no hay nadie, se fueron todos a dormir, me quedo haciendo zapping en la tele. ¿Qué miro? ¿Qué escucho? Dios me ve, nos engañamos, Dios nos ve. Pensamos que nadie, y Dios nos ve. Dios conoce perfectamente quiénes somos. Y en este momento, quizás Dios te quiera llamar la atención acerca de tu comportamiento. Y llamar mi atención, porque quizás no estoy siendo todo lo humilde, todo lo íntegro, todo lo disciplinado que debería. ¿Sabes? Dios quiere de mí lo mejor. Dice Pablo, Dios espera que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Pero puso en nosotros su espíritu para que podamos alcanzarlo. Integridad, humildad, disciplina. Padre nuestro, oramos a ti en esta mañana, agradecidos una vez más por tanto que has hecho por nosotros. Y Padre, quizás tenga que examinar nuestras vidas y ver que algunas de estas cosas para tomar decisiones correctas, decisiones eternas, están fallando. Señor, sabemos de tu amor, de tu misericordia. Y sabemos que eres un Dios que te complaces en dar nuevas oportunidades. Mira nuestro corazón y, Señor, danos una nueva oportunidad de ser, en este año que está comenzando, durante este año, el hijo que te enorgullece. Déjanos ser el siervo que alegra tu corazón. Déjanos ser, Señor, el fruto de tu aflicción para que te sientas satisfecho. Padre, que en esta mañana podamos salir desafiados por ti para transformar nuestras vidas y mostrar a los demás que somos hijos tuyos, que estás con nosotros. A ti sea toda la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cómo comportarse, qué decir, cómo tratar a los mayores. Y vamos poniendo aplicaciones así en el disco rígido. Ahora, ¿sabes? Cuando tu hijo no responde a los mandos,
no le eches la culpa a otra persona. A vos te lo dieron 0 kilómetros, ¿me entendés? A vos te lo dieron formateado. Tenía su temperamento, tenía su carácter, eso ya viene innato, genético, pero lo que fuimos agregando lo agregamos nosotros. Si se comporta como se comporta, no es culpa solamente de él, es culpa nuestra, que fuimos instalando allí en su cerebro actitudes, a veces sin darnos cuenta, la forma de contestar, la forma de responder a una cuestión, a una pregunta, a una observación, nuestros gestos, malos gestos, malas actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. ¿Sabes? Cuando festejamos sus malas palabras, ¿qué le estamos diciendo? Lo estamos alentando. Este vocabulario nos divierte. El chico, aprende más cosas. ¿Y dónde lo aprendió? Sí, no sé dónde lo aprendió. Seguramente en la casa. Si no fue en la casa, estuvimos alentando para que siga aprendiendo, ampliando su repertorio. ¿Sabes? Entonces tiene que actuar la disciplina. Ahora, si somos permisivos, dejando que pase los límites, después no podemos pretender que nuestro chico sea otra persona, que nuestros hijos sean otras personas, que nuestros alumnos sean otras personas, porque hemos inculcado y porque hemos festejado sus malas actitudes. Los límites, cuando se traspasan, deben ser sancionados. Ahora, fíjate lo que dice ahí Proverbio: castigá a tu hijo. No está hablando de latigazos, está hablando de un castigo. Mientras todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque en algún momento a tu hijo ya no le van a hacer más mella los castigos. Y entonces habrá que buscar otra alternativa de disciplinarlo. Y hacer alguna penitencia, dejar de hacer algo que le gusta, no salir a determinado lugar. Y cada uno conoce a su hijo, conoce a las personas que tiene a su cargo y sabe cuáles son las cosas que más le duele, porque hay que corregir por donde duele. Durante mucho tiempo mis padres me han hablado de diferentes maneras. Y muchas veces donde la espalda cambia el nombre. Me han llegado porque ya las palabras no hacían mella. ¿Sabes? Hoy la psicología dice que el castigo corporal, el castigo físico, no es bien recibido. Y es cierto, no es bien recibido, pero hace efecto. Y la Biblia dice: no destruyas a tu hijo, castigalo. Y ¿sabes? Lo que me gusta de este ejemplo del Señor Jesús es que cuando va a disciplinarlos, no los disciplina en el momento en que ellos estaban haciendo la discusión, que ellos estaban alocados con el tema de quién iba a ser mayor. Llega a su casa y en la intimidad de la casa les pregunta: ¿qué pasó? Esto no está bien, esto hay que corregirlo. Y si se comporta como se comporta, no es culpa solamente de él, es culpa nuestra, que fuimos instalando allí en su cerebro actitudes, a veces sin darnos cuenta, la forma de contestar, la forma de responder a una cuestión, a una pregunta, a una observación, nuestros gestos, malos gestos, malas actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. ¿Sabes? Cuando festejamos sus malas palabras, ¿qué le estamos diciendo? Lo estamos alentando. Este vocabulario nos divierte. El chico, aprende más cosas. ¿Y dónde lo aprendió? Sí, no sé dónde lo aprendió. Seguramente en la casa. Si no fue en la casa, estuvimos alentando para que siga aprendiendo, ampliando su repertorio. ¿Sabes? Entonces tiene que actuar la disciplina. Ahora, si somos permisivos, dejando que pase los límites, después no podemos pretender que nuestro chico sea otra persona, que nuestros hijos sean otras personas, que nuestros alumnos sean otras personas, porque hemos inculcado y porque hemos festejado sus malas actitudes. Los límites, cuando se traspasan, deben ser sancionados. Ahora, fíjate lo que dice ahí Proverbio: castigá a tu hijo. No está hablando de latigazos, está hablando de un castigo. Mientras todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque en algún momento a tu hijo ya no le van a hacer más mella los castigos. Y entonces habrá que buscar otra alternativa de disciplinarlo. Y hacer alguna penitencia, dejar de hacer algo que le gusta, no salir a determinado lugar. Y cada uno conoce a su hijo, conoce a las personas que tiene a su cargo y sabe cuáles son las cosas que más le duele, porque hay que corregir por donde duele. Durante mucho tiempo mis padres me han hablado de diferentes maneras y muchas veces donde la espalda cambia el nombre. Me han llegado porque ya las palabras no hacían mella. ¿Sabes? Hoy la psicología dice que el castigo corporal, el castigo físico, no es bien recibido. Y es cierto, no es bien recibido, pero hace efecto.
Y la Biblia dice, no destruyas a tu hijo, castigalo. Y ¿sabes lo que me gusta de este ejemplo del Señor Jesús? Es que cuando va a disciplinarlos, no los disciplina en el momento en que ellos estaban haciendo la discusión, que ellos estaban alocados con el tema de quién iba a ser mayor. Llega a su casa y en la intimidad de la casa les pregunta, ¿qué pasó? Esto no está bien, esto hay que corregirlo. Y ¿sabes? Si nosotros que somos humanos y venimos con toda la locura, el chico hizo un berrinche en la calle y vos tenés ganas de estrangularlo, ahí, en vivo y en directo, que venga crónica. Pero cuando llegás a tu casa, ya la locura se apaciguó, o debería. Entonces es el momento indicado, el momento justo para hablar con tu hijo. Es el momento justo de dar. Va a hablar con ellos, los vino escuchando todo el camino, hablando de esto, ¿no? Y cuando llegó a la casa, apaciguó las cosas, calmó ahí paró la pelota, como decimos nosotros, se calmó y le preguntó a los discípulos, ¿de qué estaban hablando? Y ahí empezaron la mirada cruzada, ¿no? ¿Quién decía algo primero? Se miraron porque sabían que lo que estaban hablando no era algo muy correcto. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús nos enseña algo. En primer lugar, a corregir defectos en la intimidad de nuestra casa. Hay cosas que se tienen que corregir de puertas para adentro. Y hay decisiones que se tienen que tomar adentro del hogar. Cosas que se van a proyectar afuera, cosas que se van a ver afuera de nuestro hogar, pero son decisiones que hemos tomado puertas adentro. Nuestros hijos, y esto lo digo con temor, reflejan las decisiones que hemos tomado en nuestra casa. Nuestros hijos reflejan decisiones que hemos tomado nosotros en nuestra casa. Y decisiones que ellos han tomado, así que no toda la culpa es mía. Decisiones que se fueron tomando puertas adentro. ¿Sabes? ¿Quién no escuchó alguna vez, después de haber presentado a su padre alguna inquietud, la respuesta, después lo vamos a charlar en casa? Te agarran así de la oreja y dicen, después cuando lleguemos a casa hablamos. Todos los hemos escuchado en alguna u otra medida. ¿Sabes? Esto nos habla de una intimidad en el trato. Un padre que reta a su hijo en la calle, decimos, está re loco el padre, re loco el hijo. El chico tirado en la calle, panza al piso, pataleando, y el padre dice, te dejo. En la intimidad de la casa hay que tomar decisiones para futuro, decisiones eternas, decisiones correctas. Puedes pasar. Vamos a ver entonces instrucciones para tomar decisiones correctas. Vamos a ver algunas en esta mañana. Ya vemos una persona que ha hecho las instrucciones como corresponden. Todas las cosas le salen bien. No lo imitemos. Vamos a ver entonces, en primer lugar, pasa la otra, Andrés. En primer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús, al dar estas instrucciones, va a dar instrucciones con altura. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar acerca de la humildad. Altura y humildad parecieran palabras encontradas. Muchas veces nosotros hablamos del servicio y hablamos del siervo. ¿Quién era el siervo? En la escala, ¿el siervo quién era? En la escala de la organización, el siervo era el último. Sin embargo, nosotros presentamos, acá está nuestro hermano, nuestro gran siervo. Es grande, pero hace cosas chicas. Perdimos el significado de la palabra siervo. Y esto nos habla de la pérdida de nuestra humildad. ¿A quién castiga un padre? Al hijo que ama. ¿Por qué? Porque no quiere que se equivoque. Un padre ya ha vivido un tiempo mayor, obviamente, que los hijos, y conoce por experiencia determinados fracasos, determinados lugares no convenientes, determinadas actitudes no convenientes. Ha tenido un montón de errores y no quiere que sus hijos repitan esos errores. ¿Por qué? Porque los ama. Y en ese amor establece límites por donde su hijo debe transitar. ¿Porque quiere, por capricho? No, porque lo ama. Y no quiere que cometa los mismos errores. No quiere que tenga las mismas equivocaciones. No quiere que sufra lo que ya sufrió uno, siendo ya más grande. No quiere que sufran nuestras equivocaciones, que repitan nuestros errores. ¿Sabes? Cuando nosotros recibimos un hijo, y esto se lo voy a decir en lenguaje técnico de mi profesión, recibimos un niño que está formateado. El disco duro viene vacío pero formateado.
no tiene sistema operativo, no tiene aplicaciones, está virgen. Y entonces nosotros empezamos a instalarle allí el sistema operativo. A veces le instalamos algunos virus también, ¿no es cierto? Pero le instalamos allí aplicaciones, cosas que tiene que hacer, cómo comportarse, qué decir, cómo tratar a los mayores. Y vamos poniendo aplicaciones así en el disco rígido. Ahora, ¿sabes? Cuando tu hijo no responde a los mandos, no le eches la culpa a otra persona. A vos te lo dieron 0 kilómetros, ¿me entendés? A vos te lo dieron formateado. Tenía su temperamento, tenía su carácter, eso ya viene innato, genético, pero lo que fuimos agregando lo agregamos nosotros. Si se comporta como se comporta, no es culpa solamente de él, es culpa nuestra, que fuimos instalando allí en su cerebro actitudes, a veces sin darnos cuenta, la forma de contestar, la forma de responder a una cuestión, a una pregunta, a una observación, nuestros gestos, malos gestos, malas actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. ¿Sabes? Cuando festejamos sus malas palabras, ¿qué le estamos diciendo? Lo estamos alentando. Este vocabulario nos divierte. Y el chico, aprende más cosas. ¿Y dónde lo aprendió? Sí, no sé dónde lo aprendió. Seguramente en la casa. Si no fue en la casa, estuvimos alentando para que siga aprendiendo, ampliando su repertorio. ¿Sabes? Entonces tiene que actuar la disciplina. Ahora, si somos permisivos, dejando que pase los límites, después no podemos pretender que nuestro chico sea otra persona, que nuestros hijos sean otras personas, que nuestros alumnos sean otras personas, porque hemos inculcado y porque hemos festejado sus malas actitudes. Los límites, cuando se traspasan, deben ser sancionados. Ahora, fíjate lo que dice la madurez necesaria para cambiar aquellas cosas que nuestros padres quizás hayan inculcado mal, quizás no, pero las decisiones con humildad nos ubican en el eje correcto. Yo sé quién soy, sé mis limitaciones, sé mis virtudes, sé que necesito a Dios. Pero, ¿sabes? En segundo lugar, para la toma de decisiones correctas, el Señor Jesús en esta charla intimista, en esta charla casera de hogar, va a hablar acerca de decisiones que se toman con amor y va a hablar de la disciplina. Pareciera que a veces amor y disciplina no vienen de la mano, sin embargo son así. ¿Sabes lo que es la disciplina? La disciplina consta de dos cosas. Primero es enseñar un límite y en segundo lugar es corregir al que traspasa el límite. Poner un límite y en segundo lugar corregir al que traspasa ese límite. No toques esto, no toques. Cuando tocó, ¿qué hacemos? Tácate. ¿No tenías que te dije que no toqué? Disciplina habla de estas cosas, de poner un principio, un límite y de corregirlo. Mira, Proverbios 22, 28, dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y déjame que te lea lo que dice la versión latinoamericana de este versículo. Dice, deja los límites que tus padres pusieron donde han estado siempre. Deja los límites que pusieron tus padres donde han estado siempre. Si nuestros padres actuaron con corrección, si nuestros padres actuaron con humildad, pusieron los límites donde correspondía. Y como hijo, debo andar en esos límites que mi padre han puesto, porque me han enseñado de manera correctiva. Y cuando yo quise salir del límite, mi padre, ¿qué dijo? Eso no se hace, tácate. Ahora, ¿sabes? La Biblia habla acerca de la disciplina. Y ahora sí vamos al capítulo 19 de Proverbios 19, 18, habla acerca de la disciplina. Y utiliza acá quizás un término muy duro para nuestros oídos contemporáneos y psicológicos. Y dice allí, Proverbios, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Te digo lo que dice la Biblia al día, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. No te hagas cómplice de su muerte. ¿Por qué? Porque ¿a quién castiga un padre? Al hijo que ama. ¿Por qué? Porque no quiere que se equivoque. Un padre ya ha vivido un tiempo mayor. No te hagas cómplice de su muerte. No te hagas cómplice de su muerte.
¿Por qué? Porque ¿a quién castiga un padre? Al hijo que ama. ¿Por qué? Porque no quiere que se equivoque. Un padre ya ha vivido un tiempo mayor, obviamente, que los hijos, y conoce por experiencia determinados fracasos, determinados lugares no convenientes, determinadas actitudes no convenientes. Ha tenido un montón de errores y no quiere que sus hijos repitan esos errores. ¿Por qué? Porque los ama. Y en ese amor establece límites por donde su hijo debe transitar. ¿Porque quiere, por capricho? No, porque lo ama. Y no quiere que cometa los mismos errores. No quiere que tenga las mismas equivocaciones. No quiere que sufra lo que ya sufrió uno, siendo ya más grande. No quiere que sufran nuestras equivocaciones, que repitan nuestros errores. ¿Sabes? Cuando nosotros recibimos un hijo, y esto se lo voy a decir en lenguaje técnico de mi profesión, recibimos un niño que está formateado. El disco duro viene vacío pero formateado. No tiene sistema operativo, no tiene aplicaciones, está virgen. Y entonces nosotros empezamos a instalarle allí el sistema operativo. A veces le instalamos algunos virus también, ¿no es cierto? Pero le instalamos allí aplicaciones, cosas que tiene que hacer, cómo comportarse, qué decir, cómo tratar a los mayores. Y vamos poniendo aplicaciones así en el disco rígido. Ahora, ¿sabes? Cuando tu hijo no responde a los mandos, no le eches la culpa a otra persona. A vos te lo dieron 0 kilómetros, ¿me entendés? A vos te lo dieron formateado. Tenía su temperamento, tenía su carácter, eso ya viene innato, genético, pero lo que fuimos agregando lo agregamos nosotros. Si se comporta como se comporta, no es culpa solamente de él, es culpa nuestra, que fuimos instalando allí en su cerebro actitudes, a veces sin darnos cuenta, la forma de contestar, la forma de responder a una cuestión, a una pregunta, a una observación, nuestros gestos, malos gestos, malas actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. ¿Sabes? Cuando festejamos sus malas palabras, ¿qué le estamos diciendo? Lo estamos alentando. Este vocabulario nos divierte. Y el chico, aprende más cosas. ¿Y dónde lo aprendió? Sí, no sé dónde lo aprendió. Seguramente en la casa. Si no fue en la casa, estuvimos alentando para que siga aprendiendo, ampliando su repertorio. ¿Sabes? Entonces tiene que actuar la disciplina. Ahora, si somos permisivos, dejando que pase los límites, después no podemos pretender que nuestro chico sea otra persona, que nuestros hijos sean otras personas, que nuestros alumnos sean otras personas. Porque hemos inculcado y porque hemos festejado, seré igual a Dios. ¿Por qué Dios está ahí y yo no? Yo voy a ser igual que Dios. Y voy a sacar a Dios de ese trono, me voy a sentar yo, y voy a gobernar yo. Orgullo, orgullo. ¿Sabes? Decisiones eternas se basan en la humildad. Decisiones correctas se toman con humildad. Y la pregunta es, ¿tenés tu vida en humildad? ¿Tenés un concepto correcto de tu vida, de tu ser, de lo que sos? ¿Sabes? Eso te lo puede decir el espejo y te lo pueden decir los que te rodean. Pero, ¿sabes? Si queremos que nuestra familia, si queremos que en nuestro grupo pequeño o en nuestro ministerio se tomen decisiones correctas, yo, como encargado, como pastor de la familia, como pastor del grupo, tengo que vivir con humildad, tengo que actuar con humildad, tengo que saber dónde están mis límites y tengo que saber pedir auxilio, porque lo que ven en mí es lo que van a aprender. Yo siempre les comento a ustedes lo que me dejó el secundario, una frase que dice, al niño siempre el ejemplo. Una de las pocas cosas que me dejó el secundario, ¿no? Tenía un cartel en uno de las dinteles que decía, maestro, al niño siempre el ejemplo. Y sabes, yo no puedo hablar de humildad a mis hijos o a mi grupo pequeño o en el ministerio donde estoy si yo soy un orgulloso, si yo pienso que las sé todas, si yo no espero nada de nadie, no busco nada de nadie y me juego solo. Decisiones correctas se toman con humildad. Sabes, nuestros hijos aprenden de la humildad que ven en casa. Muchas veces los padres reclaman en la escuela, muchas veces los padres reclaman al grupo de preadolescentes, al de adolescentes, a los líderes de jóvenes, reclaman que sus hijos no hacen
en su casa lo que ellos quisieran que hiciera. Mi hijo no me obedece, mi hijo no se comporta de esta manera. Pero, ¿sabes? La escuela, la iglesia no educa, instruye. La educación está en casa. Nosotros somos el resultado, queramos o no, de nuestros padres. Y después el tiempo nos dará la madurez necesaria para cambiar aquellas cosas que nuestros padres quizás hayan inculcado mal, quizás no. Pero las decisiones con humildad nos ubican en el eje correcto. Yo sé quién soy, sé mis limitaciones, sé mis virtudes, sé que necesito a Dios. Pero, ¿sabes? En segundo lugar, para la toma de decisiones correctas, el Señor Jesús en esta charla intimista, en esta charla casera de hogar, va a hablar acerca de decisiones que se toman con amor. Y va a hablar de cómo agregando lo agregamos nosotros. Si se comporta como se comporta, no es culpa solamente de él, es culpa nuestra, que fuimos instalando allí en su cerebro actitudes, a veces sin darnos cuenta, la forma de contestar, la forma de responder a una cuestión, a una pregunta, a una observación, nuestros gestos, malos gestos, malas actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. ¿Sabes? Cuando festejamos sus malas palabras, ¿qué le estamos diciendo? Lo estamos alentando. Este vocabulario nos divierte. Y el chico, aprende más cosas. ¿Y dónde lo aprendió? Sí, no sé dónde lo aprendió. Seguramente en la casa. Si no fue en la casa, estuvimos alentando para que siga aprendiendo, ampliando su repertorio. ¿Sabes? Entonces tiene que actuar la disciplina. Ahora, si somos permisivos, dejando que pase los límites, después no podemos pretender que nuestro chico sea otra persona, que nuestros hijos sean otras personas, que nuestros alumnos sean otras personas, porque hemos inculcado y porque hemos festejado sus malas actitudes. Los límites, cuando se traspasan, deben ser sancionados. Ahora, fíjate lo que dice ahí Proverbio: castigá a tu hijo. No está hablando de latigazos, está hablando de un castigo, mientras todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque en algún momento a tu hijo ya no le van a hacer más mella los castigos. Y entonces habrá que buscar otra alternativa de disciplinarlo. Y hacer alguna penitencia, dejar de hacer algo que le gusta, no salir a determinado lugar. Y cada uno conoce a su hijo, conoce a las personas que tiene a su cargo y sabe cuáles son las cosas que más le duele, porque hay que corregir por donde duele. Durante mucho tiempo mis padres me han hablado de diferentes maneras y muchas veces donde la espalda cambia el nombre. Me han llegado porque ya las palabras no hacían mella. ¿Sabes? Hoy la psicología dice que el castigo corporal, el castigo físico, no es bien recibido. Es cierto, no es bien recibido, pero hace efecto. Y la Biblia dice: no destruyas a tu hijo, castigalo. Y ¿sabes? Lo que me gusta de este ejemplo del Señor Jesús es que cuando va a disciplinarlos, no los disciplina en el momento en que ellos estaban haciendo la discusión, que ellos estaban alocados con el tema de quién iba a ser mayor. Llega a su casa y en la intimidad de la casa les pregunta: ¿qué pasó? Esto no está bien, esto hay que corregirlo. Y ¿sabes? Si nosotros que somos humanos y venimos con toda la locura, el chico hizo un berrinche en la calle y vos tenés ganas de estrangularlo, ahí en vivo y en directo, que venga crónica. Pero cuando llegás a tu casa, ya la locura se apaciguó, o debería. Entonces es el momento indicado, el momento justo para hablar con tu hijo. Nos habla acerca de la disciplina dentro de la iglesia y dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Para que los demás también teman. Es decir, como iglesia no podemos tolerar el pecado en nuestros miembros. Y hay que corregirlos. ¿Para qué? Para que todo el pueblo esté apercibido. Si no, cada uno hace lo que quiere. Y tenemos que marcar y dar este mensaje: Dios al que ama, disciplina y corrige. Y por último lugar, vamos a ver decisiones que se toman con autoridad. Y esto nos habla acerca de la integridad. ¿Sabes qué es integridad? Integridad nos habla algo de que es entero y obviamente que es intacto. Y se refiere a aquello que no ha sido tocado o dañado en su pureza original. Esto nos habla de algo que es íntegro.
Y cuando hablamos de personas, dice el diccionario, nos referimos a aquellas personas en las que se pueden confiar, que no han sido dañadas en su moral o en su ética. Íntegro es una persona que no ha sido dañado ni moral ni éticamente, una persona entera. Ahora, me gustó una definición. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que cuando está solo hace lo que corresponde. Hace lo que está bien, aun cuando nadie lo ve. Porque a veces nosotros tenemos una fachada, tenemos una careta. Cuando estamos en casa somos de una manera. Cuando estamos en la iglesia somos otra. Cuando nos encontramos en la calle, venimos protestando porque el auto de adelante, el semáforo, el calor, el frío, la lluvia, y pasa un hermano, Dios te bendiga. Se nos cruzó el viejo adelante, hermano, Dios te bendiga. Íntegros es ser siempre el mismo. Íntegro es permanecer igual. Es permanecer igual. Decisiones que se toman con autoridad salen de un principio de integridad, ¿sabe? Muchas veces escuchamos este refrán: hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esto no es integridad. Nosotros no le podemos enseñar a nuestro hijo que haga que no haga lo que nosotros hacemos. ¿Por qué vos y yo no? Porque yo soy más grande. ¿Y? Integridad es hacer y decir lo mismo. Hacer y decir lo mismo. Decisiones con autoridad se toman con integridad. ¿Querés que tus hijos te respeten? Tenés que ser una persona íntegra. ¿Querés que tus alumnos en el grupo, en la escuela, te respeten? Tenés que ser una persona íntegra. Tenés que mantener tu principio de integridad. ¿Sabes? Job habla acerca de la integridad y dice, con respecto a lo moral,